Hola amigos, soy el profesor Víctor Arroyo de la carrera de Instrumentación Quirúrgica y te doy la súper bienvenida a este canal donde mis videos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario que me ayuden a mejorar estos videos. El tema de hoy será placa de osteosíntesis. Vamos a ver la primera parte. Las placas o implantes tienen como finalidad actuar como un método de fijación estable de una fractura, reforzando la estructura ósea. También ofrece una reducción anatómica con técnicas a cielo abierto. Neutraliza las fuerzas deformantes por medio de la estabilidad temprana de las articulaciones y de las unidades musculonerviosas. En fracturas metafisiarias y epifisiarias actúan como placas de sostén óseos y en fracturas conminutas actúan como placas puentes. Ya vamos a ver la clasificación de las placas, de las cuales aquellas van a trabajar como placas de sostén óseo o como placas puentes. La función de las placas no depende exclusivamente de su diseño, sino del modo de su aplicación. Por ejemplo, en la imagen que vemos en estas fracturas condilia, tenemos utilizando placas en palo de hockey. Pero su función de la placa va a depender del modo de aplicación, ya que en vez de haber colocado una placa en palo de hockey, podríamos haber colocado otro tipo de placa de sostén óseo. La función de las placas son neutralización, compresión, sostén y banda de tensión. Primero veamos la neutralización. Es aportar fijación rígida a una fractura diafisiaria simple con un trazo de fractura que no sea perpendicular al hueso. Esto se establece a través de un tornillo de tracción o de compresión interfragmentaria, que es la que vemos acá en la imagen. Este es el nivel de la fractura, que es una fractura oblicua, no perpendicular al eje del hueso, y lo que hacemos es colocar un tornillo a través de la fractura donde actúa como tracción o compresión. Esta fractura debe ir combinada con una placa de neutralización, en este caso va a ser esta placa especial trebolar, para combinar la neutralización o de protección para dar mayor estabilidad al sistema. Otra función de la placa es la compresión. En una fractura simple, donde el trazo de la fractura es perpendicular al hueso, es decir, es una fractura transversa, este sería el nivel de la fractura, una fractura transversa, no se puede acá utilizar un tornillo de tracción para aplicar la compresión. Para ello vamos a utilizar la misma placa de compresión, estas mismas, para hacer la compresión o cierre de la línea de fractura. Estas placas se denominan placas de compresión dinámica. También tenemos que realizar la compresión por remodelación. Otra función de la placa va a ser las placas de sostén óseo. En este caso que dijimos recién, tenemos acá una fractura condilia. Este sistema se conoce también como placa de antideslizamiento, donde actúa como contrafuerte o en consola de la fractura. Se van a utilizar dos tipos de placas, como se ve en la imagen, el nivel de las zonas epifisiarias o metafisiarias. Esto se realiza en todas las fracturas que han sufrido un cizallamiento del tejido óseo. En este caso se utilizaron solamente la formación de los cóndilos y el relleno, como ven acá, de
tejido óseo como injerto. Ahora veremos la clasificación de las placas. En la clasificación de las placas, las he clasificado como placas rectas o placas especiales. Las placas rectas tenemos que son estas. Vamos a tener placas de compresión dinámica, que es placa de DCP, las placas de DCP-LC, que son las placas de compresión dinámica de contacto limitado, o placa de bajo contacto, que son este tipo de placas. Las placas bloqueadas son este tipo de placas, que ya vamos a hablar de cada una de ellas. Las placas con tornillos poliaxiales y placas de 1/3 de tubo. Todas estas placas son placas rectas en esta forma. Y las placas especiales son aquellas que en uno de sus extremos presentan una forma diferente. En este caso estas son placas en T, estas serían placas en L, teníamos placas en palo de hockey y sucesivamente. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, entre las placas especiales tenemos placas de sostén óseos, la que acabo de enumerar, las placas anatómicas premoldeadas o moldeadas, que son estas mismas placas, sino que ya viene premoldeada de acuerdo a la estructura ósea, y las placas de reconstrucción óseas. En las placas de DCP o placas de compresión dinámica, que son este tipo de placa, estas son importantes porque esto solamente apoya sobre el tejido óseo el borde de cada placa. Es decir, en esta placa solamente apoyaría este punto de apoyo, este borde y el borde contralateral o del lado opuesto a la placa. Solamente esto, dejando una pequeña canaleta sin apoyo en la parte central de la placa. Estas placas presentan un orificio oval, en el cual su superficie está inclinada, biselada. En ese sentido iría esta superficie oval. Esto se utiliza para que el tornillo, cuando sea colocado excéntricamente, es decir, desde acá, excéntricamente, se va a deslizar a la placa o va a deslizar a la placa sobre el hueso, estableciendo la compresión del foco de la fractura. Este tipo de placa puede asumirse una compresión, neutralización, soporte y tensión. Ahora, estas placas vamos a tener de diferentes calibres. Miren los orificios de esta placa a los orificios de estas placas. Van a ser más grandes, más pequeño, el perfil del ancho de la placa va a ser más grande, este va a ser un ancho o perfil más angosto. Entonces, de acuerdo al tipo de placa de DCP, nosotros tenemos placa de DCP de 4,5. ¿A qué se refiere de 4,5 milímetros? Se refiere al orificio, al tamaño del orificio. Quiere decir que estas placas de DCP de 4,5 son para tornillos de 4,5. Ahora, estas placas de DCP de 4,5 pueden ser perfil ancho, en este caso son más gruesos, más ancho el perfil de la placa, y se le utiliza para las fracturas, por ejemplo, femorales y tibiales. Mientras que las placas de DCP, la misma placa de perfil angosto, quiere decir que van a ser mucho más angosto el ancho de la placa, siempre hablando de las placas de 4,5, van a ser utilizadas para fracturas, por ejemplo, de húmero, solamente de la diáfisis. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos placas de DCP de 4,5, placa de DCP de 3,5 y placa de DCP de 2,5. Las placas de DCP de 4,5 a su vez se subdividen en placas de DCP de 4,5 perfil ancho y placa de DCP de 4,5 perfil angosto. La de perfil ancho irían para el fémur y la tibia, y la de perfil angosto irían para el húmero. Luego tenemos placa de DCP
en igual característica que las que estamos viendo en la imagen, de 3,5. Los orificios van a ser más pequeños. Luego tenemos placa de DSP de 2,5. Sigue disminuyendo el tamaño de la placa. No hablamos la longitud de la placa, eso no estamos hablando del el tamaño de la placa. Entonces, esos serían los tipos de placas: placa de 4,5, placa de 3,5 y placa de 2,7. Las placas de DSP o LSDSP, a diferencia de la anterior que era solamente DSP, hemos dicho que la de la placa DSP solamente hacía punto de apoyo en los bordes. Esta es la placa de DSP, solamente apoyaría este borde y la zona central acanalada. En esta placa de LSDSP o de bajo contacto solamente va a ser punto de apoyo en su nivel de su plataforma, es decir, esta zona haría apoyo sobre el tejido óseo, dándole mayor libertad, ¿verdad? Y mayor aumento de la irrigación de la zona, mejorando la irrigación de la zona. Estas placas, al disminuir la superficie de contacto en el tejido óseo, va a ir favoreciendo desde su inicio de la placa DSP a la placa de LSDSP. En su inicio, las placas de primera generación, llamémoslo así, hacían un contacto directo sobre el tejido óseo, hacía un contacto del 100%. En las placas de DSP se redujo a un 80%, y la placa de LSDSP, el punto de apoyo, fue una reducción del 50%, y esto fue favoreciendo a la irrigación sanguínea del tejido óseo. Ahora, en los orificios, en las superficies de los orificios, en la parte inferior está recortado. ¿Para qué? Para darle mayor libertad de angulación a los tornillos, tanto los longitudinales como los transversales. El tamaño de las placas de LSDSP son iguales a lo que ya hablamos recién, solamente iremos a hacer un repaso. En las placas de LSDSP hemos dicho que tenemos de 4,5 milímetros, que es el tamaño del orificio. Esto se clasifica o se divide en placas de LSDSP de 4,5 perfil ancho, que es de 17 milímetros, el ancho de la placa denominamos para las fracturas de fémur y tibia. Y también tenemos placas de DSP de 4,5, es decir, del mismo tamaño del orificio, pero de perfil angosto. Este es perfil ancho y este es perfil angosto, en el cual este es de 17 y este de 13, y esto lo usamos para la fractura humeral, de la diáfisis humeral. Eso va variando el tamaño de tanto perfil ancho como perfil angosto. Luego tenemos placa de DSP de 3,5 y placa de DSP de 2,7, es decir, va disminuyendo. La placa de DSP de 3,5, como dije recién, va a ser para radio, cúbito y peroné. Ahora, la finalidad de las placas de LSDSP o de DSP de contacto limitado, la finalidad es mejorar la circulación sanguínea, que es lo que dije recién, reducir al mínimo el daño de contacto entre la placa y el hueso. Esto también permite que se cree un pequeño puente por debajo de la placa, como se ve acá en la imagen. Este sería el nivel del puente. También se va a lograr la distribución más uniforme de la rigidez de la placa por la sección transversal o rectangular de los orificios de los tornillos. Esto se da en la placa de LSDSP, que se le muestra acá en la imagen esta vez. Acá solamente la placa hace punto de apoyo a nivel de sus plataformas, favoreciendo todo lo que dijimos recién, la circulación. Los objetivos alcanzados por estas placas es menor traumatismo en el hueso, es decir, se reduce el daño que se puede llegar a hacer el contacto de la placa, minimiza la lesión vascular, es decir, cuando menos apoyo haga la placa, mejor vascularización es lo que se va logrando,
mejora la consolidación ósea crítica cubierta por la placa, lesión mínima del hueso recubierto por la placa con el fin de reducir el riesgo de refractura cuando se retira la placa, y mayor tolerancia óptima de los tejidos. Bueno, muchas gracias, espero que este video te haya servido, me dejas un like y nos vemos en el próximo video.